La Biblia en Deuteronomio, capítulo 20, versículos 1 en adelante. Éxodo capítulo 20 dije. Éxodo capítulo 20, perdónenme. Éxodo capítulo 20. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 5. Éxodo 20, 1 al 5. Si usted no tiene Biblia, puede verlo en la pantalla. Lo mejor es que traigamos nuestra Biblia impresa, sino que lee en la casa. Si usted lo lee con el celular, le aseguro que se va a distraer. Le va a llegar un mensaje, le va a llegar un TikTok ahí para que lo vea. Le recomiendo, tenga su Biblia impresa. Nunca va a sustituir algo electrónico nuestra Biblia impresa. Éxodo 20, versículos 1 al 5, sígame con su vista, mire lo que dice ahí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios aquí, hermanos, está dando los 10 mandamientos, el decálogo que conocemos también. Los 10 mandamientos dados por la mano de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Mandamientos que han servido como base o fundamento para las naciones. Los mandamientos que reciben aquí son parte del orden de las sociedades. Y aquí tenemos un mandamiento que a veces es ignorado, un mandamiento que a veces es pasado por alto, pero es un mandamiento, hermanos, que el Señor da y que si no se cumple hay maldición generacional. Dice el versículo número 5, dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso quiero hablar en esta hora acerca de la maldición de la idolatría. La maldición de la idolatría. La idolatría es uno de los pecados más persistentes y peligrosos en la historia del pueblo de Dios. Usted puede leer el Antiguo Testamento y ver que la maldición de Dios llegó sobre su pueblo cuando éste fue idólatra. Cuando dejaron a Dios y honraron a dioses falsos. Desde el huerto del Edén hasta nuestros días, el corazón humano ha sido inclinado a honrar a las criaturas antes que al Creador, a fabricar ídolos para postrarse delante de ellos. La idolatría no es solamente, hermanos, postrarse a una estatua, pero también es reemplazar a Dios con cualquier persona u objeto. La idolatría, hermanos, es un pecado que ha mantenido a nuestros países latinoamericanos en la miseria. Es un pecado que destruye pueblos enteros y que están recibiendo una maldición de parte de Dios. La idolatría es un pecado peligroso, un pecado horrible, un pecado que debemos predicar. Bíblicamente vamos a ver la maldición de la idolatría. Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos a nuestro Dios, que Él nos hable. Señor, gracias por dejarnos estudiar tu palabra, por dejarnos abrirla y poder extraer verdades profundas en nuestros corazones. Lo que tu palabra dice, la doctrina santa y pura que procede de tu palabra, Señor. Permite que hoy se predique tu palabra, que redarguya corazones,
que nos enseñe, que nos guíe, nos ilumine, que nos haga cambiar, que nos alimente. Por favor, Señor, toma control de lo que vamos a decir a continuación y que seas tú hablando a cada corazón. Señor, por favor, úsame. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. La idolatría, entonces, hermanos, es un mandamiento dado por Dios. Mire lo que dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Dice aquí: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero para aclarar cuáles son esos dioses ajenos delante de mí, dice: no te harás imagen. No te harás imagen. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Moisés? No. ¿Un líder religioso? No. Es Dios el que dice: no te harás imagen. Es un mandamiento, no es una opción, no es una opción para ser considerada. No, es un mandamiento. No te harás imagen. Luego dice: ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Si no es Dios. Los ángeles, las personas que han muerto y que están en su presencia. No te harás imagen de ninguna persona de ellas. No está diciendo que no puedo tomar una fotografía o que puedo pintar algo de algún familiar. Aquí tiene la connotación de adoración, de veneración, de inclinarse para adorar, para pedir. Sigue diciendo ahí: no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Y quién está en la tierra? Por supuesto, todos los seres vivos que habitamos este planeta, aquí estamos. No te hagas imagen. Y luego, ni ninguna semejanza. Dice: ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te hagas imagen. Y luego, no te inclines a ellas, ni las honres, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Podemos ver claramente que es un mandamiento de Dios el no elaborar una imagen, el no postrarse delante de una imagen y pedirle a una imagen. Dios lo prohíbe, y a eso la Biblia le llama idolatría. La idolatría, en primer lugar, quiero darle la definición bíblica, la definición etimológica de la palabra idolatría. La etimología, hermanos, quiere decir la definición en sus palabras originales o la raíz de las palabras. La idolatría viene de una palabra griega que está compuesta por dos palabras: eidolon, que significa imagen o figura, y la palabra latreia, que quiere decir servicio, veneración o adoración. Literalmente significa honrar, adorar o venerar imágenes. Estas pueden estar hechas de yeso, de palo, de cartón, de plata, de oro o de cualquier material. Honrar, pedir, clamar, venerar a cualquier imagen creada por el hombre se llama idolatría. Y Dios prohíbe la idolatría. Tenemos que estar bien seguros que Dios es el que está prohibiéndolo. No es parte de la iglesia cristiana. No es que un pastor diga, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice: no te harás imagen, no te postrarás ante ellas. Mire cómo lo dice Deuteronomio capítulo 27, por favor. Deuteronomio 27, el versículo 15. Dice de la siguiente manera. Mire lo que dice. Y es aquí la palabra del Señor la que está hablando aquí.
mandó Moisés ahí al pueblo para que pudieran escuchar. Dice versículo 15, estamos en Deuteronomio 27:15. ¿Está ahí, hermano? Maldito el hombre que hiciere, ¿qué cosa, hermanos? Escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito, dice Dios, maldito el hombre que agarre y haga una fundición, que vaya y derrita el hierro, derrita el oro, la plata, y haga una imagen de cualquiera cosa para poder postrarse y adorar. Maldito el artífice que lo haga, el que lo oculte, y todo el pueblo tiene que responder amén, que así sea. La idolatría, hermanos, entonces estamos hablando sobre su definición. Pero la idolatría también es usurpar el lugar de Dios. Mire otra vez en Éxodo capítulo 20, el versículo número 3. Éxodo 20, versículo número 3. Ahí donde tuvimos la lectura hace un momentito, dice Dios ahí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer y segundo mandamiento que está aquí dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. No podemos usurpar el lugar de Dios. ¿Cómo es que alguien puede pensar que algo que hice con mis manos puede ser Dios? Puede contestar mis oraciones. ¿Cómo es que alguien puede pensar eso? La idolatría usurpa el lugar de Dios. Y solo a Él le pertenece la gloria. Solo a Él le pertenece la adoración. No hay una cosa creada que sea digna de alabanza. Solo Él es digno de eterna adoración y de eterna alabanza. Mire cómo dice Isaías. Isaías dice de la siguiente manera, el capítulo 42, el versículo número 8. Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza ¿a quiénes? A esculturas. Dios dice: yo soy Dios, no hay otro. Y a otro yo no voy a dar mi gloria y mi alabanza, no la voy a compartir con esculturas hechas por manos de hombres. La idolatría, queridos hermanos, usurpa el lugar de Dios, el lugar que solo le pertenece al Señor. La idolatría, lamentablemente, es parte de la cultura latinoamericana. Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos fueron enseñados uno a uno a adorar, a honrar, a venerar, a pasear, a cooperar. Y ahí sí cooperaba, ¿verdad? Ahí sí. Hay que hacer un castillo de pirotecnia. Hay que recibirlo en casa. Yo pongo la comida. Yo pongo esto, yo pongo el otro, yo voy, yo doy. Y ahora que honramos al verdadero Dios, lamentablemente no hay la misma adoración que cuando adorábamos ídolos. Mi gloria, dice el Señor, no la daré a otro. La idolatría, entonces, hermanos, es la veneración y adoración de cualquier imagen creada por el hombre para poderle rendir culto, adoración, prenderle velas, hacerle oraciones y rezos. Eso se llama idolatría. Y Dios lo prohíbe. Eso es lo que la Biblia dice. Acompáñeme, por favor, en el libro de los Salmos. Salmo 115. Mire cómo dice la Biblia. Salmo 115. Salmo 115. Quiero aclarar, hermanos, que estamos predicando la palabra de Dios. Eso a veces va en contra de la cultura que hemos recibido.
en contra de las enseñanzas y tradiciones de nuestras naciones latinoamericanas. A veces va a estar en contra de lo que papá y mamá me enseñaron y mis abuelos, pero esta es la palabra de Dios. Y tenemos que poner en balanza si vamos a creerle a Dios y su palabra o vamos a creerle a la tradición y a la historia y a la familia que hemos tenido durante años. Usted tiene que decidir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es la palabra de Dios la que debe afianzarnos a nosotros. Amén, hermanos. Miren lo que dice aquí. Salmo 115. Sígame por favor con cuidado. Tampoco es mi intención ofender a nadie en esta mañana. Es la palabra de Dios. Si se ofende es porque es Dios penetrando con su espada de dos filos hasta partir el alma. Es la palabra. Mire lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca. Y ustedes me van a ayudar a responder ahí, por favor, a partir del versículo 5. ¿Listos? Dice, tienen boca. Otra vez. Tienen boca. Tienen ojos. Orejas tienen, tienen narices, manos tienen pies, no hablan con su garganta. Mire cómo describe aquí el salmista a los ídolos. Están hechos con forma humana, tienen orejas, narices, tienen pies, tienen una forma, pero no me pueden escuchar. No me pueden oír por más que me postre, por más que me sangre las rodillas de estar pidiendo y clamando a un ídolo de yeso, de palo, de madera, de oro, de plata, jamás me va a escuchar. Porque dice la Biblia, orejas tienen, mas no pueden escucharnos. Lamentablemente muchos de nosotros vivimos o hemos estado viviendo engañados o simplemente ignorando lo que Dios dice en su palabra. Y con toda sinceridad hicimos en el pasado alguna manda, tal vez lo hicimos de todo corazón pensando que estábamos haciendo lo correcto, pero hoy tenemos que darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Y darnos cuenta que no pueden andar, no pueden escuchar, no pueden hablar. Lo tienen que cargar para trasladarlo de un lugar a otro, como se llame el ídolo, en la nación que sea, en el país que sea, en la ciudad que sea. Los tienen que cargar, los tienen que limpiar, los tienen que adornar, los tienen que reparar, porque son obra hecha de mano de hombres. Y nuestros pueblos enteros, nuestras ciudades, con tristeza podemos ver procesiones de gentes, multitudes de personas postrados y caminando detrás de un ídolo. Hay ejemplos en la Biblia de ídolos que el pueblo de Israel adoró. Mire, vamos a ver algunos muy rápidamente. Vea por favor en Éxodo 32. Ya les he predicado de esto en la conferencia de avivamiento. Pero miren lo que dice Éxodo 32, versículos 1 en adelante. Éxodo 32, versículos 1 en adelante, dice la Biblia ahí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés llevaba días adentro de la montaña, bueno, arriba en la montaña, con Dios. No descendía. Ya llevaba más de un mes. Y entonces ellos dicen, oye Aarón, pues haznos dioses para que nos guíen en el camino que sigue. Moisés ya ni va a regresar, hombre. Número 2, 32:2. Y Aarón les dijo, bueno,
Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron, que así fueran los cristianos para venir el domingo a la iglesia. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mire, aquí vemos una escena de tremenda idolatría de parte del pueblo de Israel. No llevaban ni un año siquiera de haber salido de Egipto, hermanos. No llevaban ni un año recibiendo la ley de Dios de paz. Vieron la nube, vieron el fuego, vieron las plagas, vieron el mar rojo abrirse, vieron cómo se ahogaron todos los egipcios, vieron la mano poderosa de Dios obrar en sus vidas. Sin embargo, decidieron traer su oro y hacer un ídolo falso. Lamentablemente, Dios trajo una gran maldición sobre ellos. Mire lo que dice el versículo 28. Estamos en Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000. 3,000 personas murieron producto, hermanos, de la idolatría. Dios no estaba de acuerdo con ese becerro de oro. Dios no estaba de acuerdo que llamaran a un ídolo que formó Aarón Jehová. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy, hermanos. No podemos honrar a los dioses falsos. Solo hay un Dios que está en los cielos y que vive en nuestro corazón. Mire el versículo 35. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Idolatría en el pueblo. El juicio de Dios viene cuando hay idolatría. La maldición de Dios viene cuando hay idolatría. ¿Y qué decir de Jeroboam? ¿Qué decir de los becerros que él edificó? Mire lo que dice la Biblia, Primero de Reyes, otro ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia cuando el pueblo de Dios se apartó y edificó altares a Baal, altares a la reina del cielo, altares, hermanos, a dioses falsos, y Dios trató duramente con el pueblo. ¿Sabe cuál fue la principal razón de por qué el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? La idolatría. No quisieron dejar ese pecado, honraban ahí a los dioses falsos, y Dios trajo un gran juicio por la idolatría de su pueblo. Primero de Reyes 12, versículo 26. Mire lo que dice ahí. David: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Déjeme ponerle en contexto de este pasaje. El reino de Israel había estado unido por 3 reyes. El primero fue el rey Saúl. Quitado el reino a este, le fue entregado a David. Después de David reinó Salomón, su hijo. Y todo este tiempo hubo un solo rey y un solo mando para todos. Pero muerto el rey Salomón, se levantó Roboam, su hijo, que siguió el ejemplo de los jóvenes inmaduros e insensatos. Quiso cargarle más al pueblo. Él dijo: no,
Mi papá les castigó con azotes, pues yo con escorpiones, ¿cómo ven? ¿Y saben qué? El dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Y el pueblo, hermanos, se le dividió. Y una persona llamada Jeroboam dividió al pueblo. Y ahí tenemos el pueblo de Israel partido en dos. Tenemos ahora el reino del sur con su capital en Jerusalén. Y ahí estaba el templo. Y el reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria. Al reino del norte se le llamó Israel. Y al reino del sur se le llamó Judá. Estaban divididos y así permanecieron por muchos años más. Cuando esto recién acababa de acontecer, Jeroboam, que era la parte del norte que tenía más tribus, dijo: ¡Uy! No vaya a ser que vayan a ofrecer allá a donde Dios dijo los sacrificios. Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer unos ídolos, voy a hacer unos toros y voy a decirle a todos que vengan aquí a sacrificar para que ya no vayan hasta Jerusalén. Porque si van allá, capaz que pierdo el reino y me matan. Y mire lo que hizo este hombre. Estamos en Primero de Reyes, capítulo 12, perdónenme. Primero de Reyes 12, versículo, vea lo que dice, versículo 26, ahora sí. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de ¿qué? ¿Causa de qué? Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, del mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió el altar para quemar incienso. Qué terrible decisión de Jeroboam. 2 grandes becerros. Instituyó un nuevo sacerdocio que Dios no reconocía y que no había puesto, y todos iban a adorar. El pecado perpetuo de Israel, este pecado los llevó a la misma destrucción. Un pueblo, hermanos, idólatra. Y qué decir también de otras ocasiones. La idolatría es causa del juicio de Dios. Ya no podemos tener esos ídolos en casa, hermanos. Es que me lo regaló mi abuelita. Es que no tiene nada de malo, yo nada más lo tengo ahí. Yo nada más es un recuerdo. Yo no le pido, yo nada más es como para acordarme. Es abominación delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Un día la tomamos nosotros, un día la tomaron otros hermanos. Llegó el tiempo en saber que es la hora de llegar a casa y deshacernos de todo ídolo que esté en casa, sea de papel, de yeso, de metal, pintura o lo que sea. Dios no se complace con eso. Tome el valor. La idolatría no es inocente. La idolatría es un pecado. La idolatría siempre desata la ira santa de Dios porque usurpa su gloria.
no podemos pensar que la gloria de Dios se comparte. Miren, en tercer lugar quiero hablarle, hermanos. Hemos visto en primer lugar la definición bíblica etimológica de la idolatría. Hemos visto algunos ejemplos y el juicio de Dios cayendo sobre el pueblo por adorar ídolos. Pero quiero también hablarle acerca de hacerle una aclaración, ponerle en contexto acerca de lo que tenemos en nuestra sociedad en cuanto a un personaje muy importante. María. María. Quiero aclararle lo que la Biblia dice. Antes de mencionar lo que voy a decir, quiero decirle que María es una mujer virtuosa, digna de ser admirada y respetada por todos. Una mujer como ninguna otra, siendo portadora del Redentor, estando presente en todas las etapas de su vida. Desde su preconcepción, cuando antes de ser concebido, le fue anunciado. Estuvo, por supuesto, en su nacimiento, en su niñez, durante su ministerio, en su crucifixión, en su resurrección, en el comienzo de la iglesia y en su ascensión. Ella estuvo presente en todas las etapas del ministerio de su Hijo en la carne. Digna de ser admirada, respetada e imitada. No me malentienda lo que voy a decir. Pero no podemos adorarla. No podemos nosotros elevarla a un nivel que no le corresponde de acuerdo a la palabra de Dios. Digna de ser admirada, respetada, pero jamás adorada. Mire por qué. Vaya a Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo 1, y si hay un personaje, hermanos, que es adorado por todas partes, es precisamente María. María, la madre de Jesús, es adorada, venerada, y le prenden veladoras y le ponen nombres de diferentes tipos. Y dicen que es la misma, ¿verdad? Allá en México, la guadalupana. No sé de dónde sale el nombre, no aparece jamás en la Biblia, pero ella es la madre de Dios, dicen los que creen en esa doctrina, ¿verdad? En otro país, la Virgen de no sé quién, y es la misma, y la misma, y la misma, y la misma, con diferentes nombres. Como sea que le quiera llamar, no podemos adorarla. Mire lo que dice la Biblia, Lucas 1, versículo 46. Aquí en esta parte, el ángel Gabriel visita a María y le anuncia que Dios la escogió a ella para traer al Hijo de Dios al mundo. Cuando ella recibe esa noticia, su expresión, sus respuestas son de gratitud hacia Dios. Son de humildad para decir, yo no soy digna de tal honor. Y miren las palabras que ella dice. Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué, hermanos? Mi Salvador. En primer lugar, ¿por qué no deberíamos adorar y postrarnos delante de una imagen supuestamente de María? En primer lugar, porque era pecadora igual que nosotros. Ella dijo claramente aquí, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, lo cual indica que ella necesitaba salvación, ser salvada. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ella reconoció que necesitaba un Salvador, lo cual implica, por supuesto, que era pecadora igual que todos. Redimida. Qué bendición tuvo María de tener en su vientre aquel que sería su Salvador. Aquel Cordero de Dios que se sacrificaría para que ella pudiera entrar en la gloria. Pero María, hermanos, no es inmaculada, no es sin pecado. María fue pecadora igual que todos
nosotros. El único perfecto, el único sin pecado, se llama Jesucristo. Mire Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15. Estamos predicando la palabra del Señor, hermanos. Créale a Dios. Yo sé que es muy difícil cuando recientemente estamos conociendo al Señor, de la Biblia, estamos saliendo de una vida, ¿verdad?, de años, 20, 30, 50 años, estando con esa idea, y ahora venir a lo que dice la Biblia, tiene que haber un choque en la mente, tiene que haber una lucha en el corazón. ¿Quién tiene la verdad? ¿La tradición o la Biblia? Y usted tiene que decidir la palabra de Dios. Hebreos 4:15, mire lo que dice: el único perfecto, el único digno es Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué no debemos entonces adorar a María? Bueno, porque ella necesitaba un Salvador, ella necesitaba un Señor por ser pecadora igual que todos. Número 2, ¿por qué no deberíamos adorar a María? Vea en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 y el versículo 25. Mateo 1, 25. Dice ahí la Biblia: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí habla de José y María. Dice la Biblia que José fue visitado en sueños también para que no temiera recibir a María, que estaba comprometida con él. Y le dicen: lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Vas a llamar su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y luego aclara Mateo: no la conoció hasta que nació su primogénito, que le pusieron por nombre Jesús. No la conoció. La palabra conocer es tener intimidad sexual, relaciones íntimas, como una pareja normal debe de tener o tiene. Cuando la Biblia dice aquí, no la conoció hasta, esa palabra hasta es una palabra griega que es la palabra eos, que significa tener intimidad con alguien. Implica que después de dar a luz, José, por supuesto que tuvo una relación matrimonial normal. Normal. La virginidad perpetua, entonces, no es enseñada en la palabra de Dios. María tuvo, por supuesto, hermanos, más hijos. Ella tuvo más hijos, igual que cualquier matrimonio. Mire lo que dice en Mateo 13. Cualquier matrimonio debe de tener. Mateo capítulo 13. Mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué no debemos adorar a María? Porque era pecadora como nosotros, necesitaba un Salvador, porque no fue siempre virgen. Ella conoció a su esposo, tuvieron intimidad normal. Una vez que nació Jesucristo, ellos siguieron su matrimonio normal. ¿O para qué cree que se casó José? Nada más para ver lo bonito que estaba. ¡Ay, qué bonita está mi esposa! ¡Ay, qué chula está! No te voy a tocar jamás. No, hermanos. Por supuesto que María y José tuvieron una relación matrimonial normal. Y no tiene nada de malo, hermanos. Mire lo que dice Mateo 13. Producto de que no fue siempre virgen, hubo otros hijos. Mateo 13, versículo número 53 en adelante. Mateo 13, 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, es decir, a donde nació, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y los milagros? Póngase a pensar un momento.
Jesús estaba en otras aldeas predicando, pero ahora la Biblia dice que viene a su tierra a predicar y enseñar y a hacer milagros. Donde creció, ahí había gente que lo conoció de niño, de bebé, de jovencito, y ahora lo ven predicar, que multitudes lo siguen, ven los milagros que hace, y las preguntas empiezan a llegar a la mente de las personas, de los vecis. Versículo número 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? ¿Cómo se llaman sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. Ellos están diciendo, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Si conocemos a su papá, el carpintero, también conocemos a sus hermanos. Sus hermanos son Jacobo, José, Simón, y no eran adoptados, hermanos. Eran hijos de María y de José. Pero la cosa no para ahí, sigue diciendo ahí. 56. ¿No están todas sus qué? Jesús tenía hermanas. Sí. Y dice la palabra de Dios, ¿no están todas sus hermanas plural con nosotros? Dice, ¿de dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Cuando dice, no están sus hermanas con nosotros, significa que ya se habían casado sus hermanas. Y no dice su hermana, dice sus hermanas, lo cual implica más de dos. Significa que sus hermanas ya hasta se habían casado con otros judíos. Hasta cuñados tenía Jesús ya. Medios cuñados. Porque eran él era hijo de María y no de José. ¿De dónde nacieron si no hubieran tenido más intimidad José y María? Entonces ellos tuvieron normal, como una familia normal. Mire, por favor, vamos a Juan capítulo 7. José y María siguieron su vida normal. Ellos tuvieron hijos, tuvieron hijas. María y José tuvieron hijos e hijas, medios hermanos de Jesús. Y es interesante, entre paréntesis, notar que ni sus hermanos creían en Jesús. Imagínense, sus medios hermanos no creían en Jesús. Si estas cosas haces, vete, manifiéstate al mundo. ¿Qué haces acá, papá? No creían en él. Pero después se convirtieron, hermanos. Y tenemos a Santiago, su carta en Santiago, Jacobo se convirtió al Señor. Judas, su hermano, también se convirtió al Señor. Sus medios hermanos del Señor Jesucristo creyeron en el Mesías prometido también, aunque lo tuvieron en casa creciendo junto con ellos, creyeron que Él era y es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan capítulo 7, versículo 3. ¿Están ahí, hermanos? Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos. Aquí está el texto que les estaba mencionando. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean tus obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Algo muy interesante en este pasaje de la Escritura es la palabra hermanos que aparece aquí. Búsquelo usted por su propia cuenta en un diccionario bíblico, en un diccionario hebreo, griego quiero decir, en la etimología de la raíz de la palabra hermanos que se usa en este pasaje de la Biblia, y usted va a encontrar que la palabra hermanos es la palabra adelphos. Y esa palabra adelphos significa hermanos carnales. No está hablando de hermanos en la fe, como nosotros.
Está hablando de adelfos, hermanos de madre, que compartían sangre. Entonces, ¿por qué no debemos adorar a María? Por supuesto, porque ella necesitó un Salvador, porque no fue siempre virgen, tuvo más hijos, y porque la adoración solo le pertenece a Dios. En la Biblia no encontramos ninguna ocasión que los discípulos hayan adorado a María, hayan pedido a ella. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. María no es mediadora, hermanos. Lamentablemente ayer escuché predicando el Evangelio. Vaya por favor a 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5. Ayer estaba con el hermano Steven, ¿verdad? Predicando ayer en un lugar que se llama San Pedro, adelante de Victoria del Portete. Estábamos tocando puertas, llevando el evangelio de salvación. 1 de Timoteo 2:5. Y una señora que nos atendió vendía tamales y vendía otras cosas. No quiero nada, váyanse. Ustedes no quieren a mi Santísima Madre. Ustedes no quieren en la única mediadora. Ella es mediadora de nosotros. Y nosotros no vamos a discutir, no vamos nosotros a predicar de la idolatría, vamos a compartir el evangelio. Pero déjeme leerle lo que dice aquí la Biblia, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Pero luego aclara, hombre. Jesucristo, hombre, el único mediador, el único intercesor que tenemos se llama Jesucristo. María no es ninguna intercesora. Pero mire, por favor, en Apocalipsis 19, más de esto, Apocalipsis 19, el versículo número 10, ya vamos a terminar. Apocalipsis 19:10. Yo me postré, desde el 9 para entender. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Hasta aquí. Dios usó un ángel para dar la revelación de la profecía que va a acontecer. Y a través del libro de Apocalipsis podemos ver al apóstol Juan siendo guiado por este ángel. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que miras? Y empieza a platicar con Juan. Y llega a la culminación prácticamente de la revelación. Y el ángel le dice que escriba esas cosas. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién se postró para adorar? Juan al ángel. Y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿El ángel quiso adoración? No. Los ángeles no quieren ni merecen nuestra adoración. El ángel aquí le dijo a Juan, y era el último de los apóstoles vivo. Ahí estaba el último dando ejemplo. Él se postró para adorar al ángel porque le había mostrado las maravillas, le había mostrado el futuro, le había mostrado las profecías. Y el ángel dijo, no me adores a mí. Yo soy consiervo tuyo, el único digno de ser adorado es Dios. No hay nada ni nadie que merezca la adoración más que Dios. Qué tristeza es, hermanos, encontrar a gente adorando a ídolos. Gente, hermanos, postrada delante de lo que un hombre formó. Jehová es el único Dios. Vaya por favor a Isaías 44. Isaías 44. Mire lo que dice la Biblia ahí. Isaías 44. Versículo 5.
Este dirá: yo soy Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escriba en su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego Isaías nos cuenta un relato, y lo vamos a leer muy rápidamente. Ponga atención a lo que Isaías dice. Isaías dice, versículo 9: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí, todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Porque Isaías dice, todo lo que ellos están haciendo es inútil, no oyen, no entienden, son obra de manos de hombres. Y luego, para concluir esa reflexión, hace él un relato de alguien que hace un ídolo. Mire lo que dice el versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas. Las ascuas es las llamas del fuego, el carbón encendido. Le da forma con martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas, como a mí hoy. No bebe agua y se desmaya por andar haciendo eso. 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo, se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado y he visto el fuego. Y hace del sobrante, o sea, del palo, del tronco, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre las brasas cocí pan, hace carne y comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Qué difícil, qué duro es aquí la palabra de Dios, pero así es. Nuestros conciudadanos, hermanos, paisanos, están cegados. Se postran delante de lo que alguien hizo, alguien que fabricó, que representa a Dios, pero Dios lo prohíbe. Dios no está de acuerdo. Dios demanda una adoración exclusiva. Usted y yo debemos buscar adorar solo a Dios.
Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es tiempo de creer a Dios. Es tiempo de arrepentirnos del pecado de la idolatría y no participar en fiestas paganas, no participar en fiestas de que honran a esos dioses. Dios lo prohíbe. Y Dios va a traer maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que no obedecen al Señor. Qué tristeza es encontrar familias, hogares enteros sumidos en la idolatría, la borrachera y todo lo que conlleva. ¿Sabe qué es lo único que puede quitar la venda de los ojos de ellos? El poder de la palabra. El evangelio poderoso. Así como estábamos usted y yo, engañados, ciegos. Pero vino Cristo y quitó la venda de nuestros ojos y hoy adoramos al único y sabio Dios. ¿Y qué de las personas que están allá afuera? Ellos creen de todo corazón que lo hacen para el verdadero Dios. Pero usted hoy sabe la verdad. ¿Qué va a hacer con ella? ¿La va a compartir o se va a quedar callado? Déles el evangelio. Compártales de Cristo. Ellos podrán salir de esa oscuridad que vivíamos usted y yo. ¿Cómo está su casa? ¿Tiene todavía ídolos? ¿Su cartera? No, yo la traigo aquí. No. Yo le animo con todo mi corazón, deshágase de todo ello. Hay mucho más que pudiéramos enseñar, pero el tiempo se nos ha agotado. Hemos pasado el límite del tiempo hoy. ¿Está adorando ídolos? Y no hablamos de aquellos tampoco inmateriales, porque hoy hay ídolos llamado dinero, llamado trabajo, llamado música. Ídolos que ocupan el primer lugar en mi vida antes que Dios. ¿Cómo está hoy? Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos. Bendito Señor, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos tu palabra, gracias Señor, porque tu palabra es clara.